Igualmente sería la medida en la base del driver, la medida en la base del driver. Muy semejante la medida en el transistor que es amplificador del optoacople, que sería el V611. También son medidas de oscilación. Si yo tomo la medida aquí, vamos a tomarla aquí en esta parte inferior, la voy a poner ahí en la parte inferior y le doy doble clic para que me borre las ondas que hay ahí. Mire que también es una onda de oscilación. Entonces, esa onda de oscilación, mire que también tiene hemiciclos positivos y hemiciclos negativos. Solo que aquí, en este caso, según veo yo, el hemiciclo positivo es mayor y el hemiciclo negativo es menor. Entonces vamos a ver el promedio real de cuánto sería. 2.19 voltios. 2.19 voltios, ese sería el promedio. El promedio. Porque la onda negativa, la parte negativa de la onda es menor que la parte positiva de la onda. Entonces el tester lo que hace es una resta entre semiciclos positivos y negativos y saca, como quien dice, el promedio, el más o menos. En este caso, muy exacto. Profe, una pregunta que le mandó Walter. Walter estaba en vacaciones y ya volvió. Uh -huh. Walter dice que cuando él arreglaba control remoto, entonces él quería ensayarlos si oscilaban con un radio en AM. Que si esa misma prueba es válida para las fuentes, acercarle un radio en AM y si hay oscilación, hay un sonido diferente. Mire, una fuente como tal genera mucho tipo de interferencias. De hecho, las fuentes tienen una reglamentación en la que, por eso los transformadores a veces los meten debajo de unas mallas metálicas para, o los envuelven, el núcleo los han visto envuelto con una cintilla de cobre que tiene un hilito pegado a tierra. Eso indica que la fuente es capaz de generar interferencias. Entonces, eso es factible. La fuente puede generar una interferencia. Pero la cuestión es esta. La frecuencia de interferencia de todas las fuentes no será la misma, porque todas las fuentes generan o trabajan a frecuencias diferentes. Hay fuentes desde 15 a 20 kilohercios hasta 200 y 250 y más kilohercios de frecuencia. Entonces, ¿a dónde la sintonizo? ¿En qué emisora la sintonizo? ¿La sintonizo en AM o me voy para la banda de FM? Y entonces, ¿en qué emisora busco? ¿Y será esa la interferencia de la fuente, la que estoy escuchando, o será la interferencia de otro elemento? Que hay tantos elementos que causan interferencias en las comunicaciones. Entonces, en un caso como ese, la pregunta de Walter tiene validez, pero no tiene una respuesta que pueda decirle sí y váyase a tal frecuencia, como decíamos con los controles remotos, algunos controles remotos que tenían en los 455 más o menos kilohercios. ¿Qué hay de las ondas RF para medir fuentes? Pregunta Omar. Pregunta Omar Borges. ¿Qué hay de las sondas RF? ¿Qué es una sonda RF? Una sonda RF es un medidor de pico a pico. Creo que es a eso lo que te estás refiriendo y si no, entonces me aclaras la idea. Mientras tanto, yo hablaré de que una sonda RF es capaz de medir una onda pico a pico en una oscilación alta, por eso se llama sonda de radiofrecuencia y las radiofrecuencias se supone que van de los 20 kilohercios hacia arriba. Sí, eso es factible. Usted podría medir con un medidor de pico a pico una onda para saber la amplitud, pero tendríamos que conocer previamente cuál sería la amplitud de esa onda si, si, si es que tenemos la posibilidad de conocerla, la amplitud de esa onda, para luego reconocer si está o no dentro de los términos. En un caso como ese,
El frecuencímetro. Entonces aquí hay una pregunta de otro compañero que se refiere al frecuencímetro. Dice, ¿vale la pena comprar un frecuencímetro si todas las fuentes trabajan con oscilaciones de frecuencias variadas? Un frecuencímetro me va a dar, igualmente basado en la pregunta anterior de Omar, un frecuencímetro me va a dar una frecuencia determinada, pero si yo no sé la frecuencia a la que se desenvuelve la fuente, sabré que allí hay una oscilación, pero no sabré interpretar si esa oscilación está o no está en la exactitud, en la certeza. Entonces, realmente, pienso yo, si hemos de decir que una buena herramienta para entrarnos en el conocimiento de las fuentes, hemos de tener esa buena herramienta, será mirarlas con detenimiento y utilizar la que hemos usado hasta ahora, el tester, el tester. Ahora, cuando nosotros nos metemos a la digestión, digámoslo, de la fuente desde este punto de vista analítico, y posiblemente más de uno de nosotros en este momento pueda decir, tengo en el taller la misma fuente, entonces voy a comenzar a medir, voy a comenzar a de pronto hacerle preguntitas a la fuente, que deben ser unas preguntas muy suavecitas para que el circuito no se nos vaya a enojar y nos vaya a hacer meter la mano al bolsillo porque metimos la pata. Pero esa sería la mejor manera, utilizar el tester y la malicia. Y la malicia. Además de todo lo que iremos explorando aquí. Vamos a ver cuál es la pregunta de Eduardo. ¿Vale la pena comprar un osciloscopio de 20 megas? Si estamos hablando de fuentes, del tratamiento de fuentes, sí. Si estamos hablando de intervenir en todos los rangos en donde el técnico reparador en el medio en que nosotros nos desenvolvemos, entonces vamos a decir que podemos mirar aparte de fuentes, ya la televisión convencional pues poco se ve que también hubiera servido para eso un osciloscopio de 20 megas. Ya para decir que LCD y todas esas cosas, ya digamos un osciloscopio de 20 megas es más bien limitado. Pero si hemos de decir para fuentes, un osciloscopio de 20 megas está bien y es una buena herramienta. Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí en decir que la fuente, entonces no tenemos por dónde agarrarla. Sí tenemos puntos por donde agarrar la fuente. Y es, por ejemplo, puntos de medición donde la tensión es en DC. La tensión es en DC. Si yo cojo el lado secundario de la fuente, ahí lo tenemos. Y en ese lado secundario cojo, por ejemplo, un elemento que está en todas las fuentes y que me va a medir lo mismo en todas las fuentes. Ojo pues, ojo con este dato. ¿Qué elemento está en casi todas las fuentes y en todas las que esté me va a medir lo mismo? Es el optoacople. El optoacople. Entonces, en el optoacople yo voy a medir entre estos dos lugares, miren lo que voy a medir. Voy a tomar, le voy a hacer aquí y le voy a decir que me ponga este punto, es decir, voy a poner aquí la punta negra del tester y voy a poner aquí la punta roja para que la medida sea entre las dos. Si yo no pongo la punta negra aquí abajo y solamente pongo la punta roja aquí, entonces me va a medir con relación a tierra. Pero ahí estoy midiendo entre los dos puntos. Y esa es la manera como nosotros debemos medir. Entre los pines 1 y 2 del optoacople. Ahí hay una oscilación. Y acuérdense que el tester promedia. Vamos a ver cuál es ese promedio. Aquí está la oscilación. Pero la oscilación es de muy baja amplitud. Está entre 0.927,8 y 0.929,2. Es decir, la oscilación está alrededor de 0.2
.002 voltios, o sea 2 milivoltios. Significa que para el tester es muy fácil tomar una medida exacta aquí, porque esto prácticamente es DC. Vamos a comparar esa medida, vamos a quitarle este rizado, comparándola con, voy a quitar esta punta de aquí, y la voy a comparar, por ejemplo, con el voltaje del Zener. Ahí. Mire que se convirtió la de abajo, la azulita o la verde azul, sigue siendo la medida de los dos pines. Aquí dice nodo 10 y nodo 12. Esos son los dos nodos de pines 1 y 2 del LED del optoacople. Sigue aquí abajo y ya se convirtió en DC. Es que realmente es una DC con muy poco valor de pulsación. Ahora vamos a ver esa DC cuánto mide. Entonces estamos poniendo aquí el cursor. Y ese cursor nos está diciendo 0.9 voltios. Sí, señor. Esa medida está siempre en más o menos en un voltio. Más o menos en un voltio. 0.9 y un voltio son casi lo mismo. ¿Y qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Si todas van a medir lo mismo y la mía mide igual, entonces ¿qué me va a dar de dato ese interesante ese informe? Me va a dar esto. Me va a decir esto. Ojo pues. Voy a coger la imagen aquí de la fuente para que descansemos un poquito de esa. Aquí tengo los pines 1, 2. Aquí es donde estoy midiendo ese voltio. Si yo mido aquí un voltio, significa este optoacople está prendido. Acuérdense, él no está prendido todo el tiempo. Él está prendido. En cada ciclo se prende un momento. Lo acabamos de ver allá con la onda de los pines 1, 2 en la fuente. Él se prende en cada ciclo un instantico. ¿Para qué? Para llevar el mensaje al switch. Apáguese un poquito antes y eso me va a mantener la fuente dentro del límite correcto. Ahora, esa medida me va a decir que el circuito anterior a él, o sea, el comparador de error está trabajando. El comparador de error está trabajando. Si el comparador de error está trabajando, es decir, la muestra se está comparando con la referencia y el transistor me está sacando su dictamen, siempre voy a tener en el optoacople alrededor de un voltio. Alrededor de un voltio. Puede ser 0.9, 1, 1,1, más o menos. ¿Eso qué me indica? Que el comparador está trabajando. Está trabajando. Entonces, demos por hecho lo siguiente. Voy a poner un ejemplo aquí. Esta resistencia, y es un caso que pasa mucho en la fuente, esta resistencia se aumentó de valor. Voy a ponerla aquí en 130K. La resistencia superior del divisor de tensión se aumentó de valor. Voy a poner a trabajar la fuente y se supone, vamos a aquí en la parte inferior a poner los 110, a ver a dónde van a llegar. Esta onda rosadita, ya cambió a rosadita. Vamos a ver a dónde van a llegar esos 110 voltios. Hemos introducido un error en la fuente, hemos variado una resistencia. Vamos a ver cómo se refleja esa variación de la resistencia en el comportamiento de la fuente. Ya vamos viendo, si estamos mirando aquí a la izquierda, que el voltaje va más arriba de 140, vea. Ah, llegó a 140 voltios, vea. Ahí se quedó. 140, estabilizó en 140 voltios. Muy posiblemente el televisor, si tiene protector de rayos X, se va a disparar. Vamos a decirle a la fuente pare. Vamos a medir este voltaje donde debería haber 110, ¿cuánto hay? 140. Muy bien.
Estamos en el punto de la medición del optoacople. En este momento nos interesa la variación de esta resistencia como un ejemplo. Voy a volver aquí a este voltaje, la medición entre los pines, pines 1, 2 del optoacople, que es esta medición aquí, nodo 10, nodo 12. Está aquí muy pequeñita. Voy a quitar los 140 voltios. En este momento voy a quitar para que me dejen subir, y voy a quitar esta otra onda aquí también para que me deje subir. Listo. Y es aquí, cuando la fuente ya estabiliza, donde ese voltaje me interesa. Voy a medir 0.9 voltios. Valiente gracia. Y entonces me va a medir bien, me va a medir ese punto, 0.9 voltios, tanto si la fuente está correcta como cuando la fuente está desbocada. Entonces, ¿eso para qué sirve? Calma, que no panda el cúnico. Si yo, ojo pues, si yo, ojo pues, atención, si yo digo, logro medir que la fuente está en 140 voltios y logro medir que entre pines 1, 2 del optoacople hay lo que el optoacople necesita para conducir. ¿A qué conclusión llego? Que el circuito comparador está o no está trabajando. Sí está trabajando. Pero como ese es el responsable de, de que la fuente se mantenga en su valor, yo voy a mirar qué es lo que está pasando en el comparador de error, porque posiblemente, el señor comparador de error, el B631, tiene las gafas empañadas y no está viendo. Es decir, la resistencia, alguna de las resistencias puede estar con problemas, puede estar el Zener con problemas, puede ser el mismo transistor con problemas. Pero el hecho de que yo tenga casi un voltio en pines 1, 2 del optoacople me está diciendo el señor comparador de error no está muerto. El señor comparador de error no está dormido. Entonces, significa que allá puedo ir a buscar la razón, porque si ese está actuando, entonces vamos a decirle, ¿usted está actuando bien o no está actuando bien? ¿Me hago entender? Profe, a ver, es que esto es muy importante porque entonces aquí miremos la fuente completa, Sí, o sea, aquí lo que deducimos es que el daño se reduce a cuatro o cinco elementos que están en la muestra, en el circuito comparador de error. O sea, ya no hay un oscilador malo, ya en tierra caliente quizá el daño no esté, ya no hay un chopper malo. Bueno, acá hay muchas cosas que de por sí ya decimos, aquí no busquemos la falla que no está, ¿cierto? Entonces, exacto, nos llevaría ya como a esa conclusión, eso es lo importante de aprender esto. correcto, correcto. Nos va dando una dirección, un punto cardinal hacia dónde dirigir la mirada para buscar al culpable. Porque normalmente nosotros lo que hacemos es comenzar a medir cositas, coger un punto a dónde mirar para buscar al culpable. Eso es lo que venimos diciendo. Esos detalles que estamos mirando son los que pretendemos ir afinando a lo largo de este curso y sacándoles punta cada vez más a medida que vayan apareciendo nuevos ejemplos de fuente. Porque ese, ese, esa observación gruesa se va a ir refinando porque a eso le vamos sumando punticos. Por ahora, que quede claro que cuando el circuito comparador está trabajando, los pines 1, 2 del optoacople deben medir alrededor de 1 voltio. Esa observación que quede por ahí. Y cuando nosotros ponemos el ejemplo, hicimos la trampa, subimos la resistencia de entrada de la muestra y vimos que los pines 1, 2 siguen trabajando lo mismo, entonces eso nos confirma
que siempre que el circuito comparador está trabajando, en el optoacople vamos a tener un voltio. Vamos a hacerlo al contrario. Vamos a hacerlo al contrario. Vamos a decir que esta resistencia es difícil que pase, pero vamos a decir que por alguna circunstancia, y vamos a aprovechar la variación de esta resistencia como punto de disculpa, por alguna circunstancia nos va a suceder lo que aquí nos va a suceder. Vamos a ponerlo a trabajar. Voy a llamar aquí a este lugar superior los 110 voltios para que me diga a cuánto va a ascender la fuente. Mientras tanto voy a leer una observación que acabo de hacer Gildardo. Dice: entonces la verificación de oscilación con el radio o con el frecuencímetro se descartarían, ya que la salida de voltaje es la que nos indicaría si está o no oscilando la fuente. Entonces la pregunta sería: cuando se altera la resistencia en cuestión, ¿da chance de medir antes de activarse la protección o cómo medimos sin osciloscopios? Muy bien, está interesante. Ya vamos, Gildardo. Mire pues, vamos a parar que ya estabilizó. Paremos. Y aquí nos dice que el voltaje que debía ser 110 voltios está en 88 voltios. Es el cursor 2. Ve, aquí está el numerito 2. Y por eso entonces miramos aquí, cursor 2, 88 voltios. La fuente está bajita. La fuente está bajita. Ahora, miremos aquí. En el mismo optoacople. ¿Cuánto nos dio? Lo mismo, vea. 0.9 voltios. ¿Sí ve qué bonito? Sí, sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Aquí con mayor razón. Aquí con mayor razón. La fuente está bajita y el optoacople está trabajando. Y sabemos que el circuito que controla la fuente se manifiesta a través del optoacople. Entonces, con mayor razón, en este caso, vamos a decir, el circuito comparador es el que está trabajando. Entonces vamos a buscar el problema allá. Vamos a buscar el problema allá. Ahora, con respecto a la pregunta de Gildardo, si yo tengo una fuente que no sea esta, o puede que sí, en donde el circuito se dispara inmediatamente y todo se va a cero, entonces yo debo poner el tester en paralelo con el filtro de salida. Por ejemplo, aquí sería este C641 de 120 microfaradios. Vamos a buscarlo aquí. Aquí sería el C641, véanlo ahí, C641 de 220 microfaradios, que es el filtro de salida de más B para el flyback. Pongo el tester ahí y el voltaje me va a dar una ráfaga y vuelve y se cae. Supongamos que sea así, pero por lo menos esa ráfaga me va a decir el voltaje se subió. Ahora, también depende del tester. El tester a veces no es lo suficientemente rápido para captar la variación, pero tampoco siempre es igual de lento. A veces cuando tiene uno un problema y no sabe qué le está diciendo el tester, entonces uno prende y apaga varias veces. Y en esas hay veces en que el tester le da menos y otras veces le da más. Si le da en alguna de esas prende y apague, si le da en algún momento más de los 110 voltios, váyase por ahí, porque el tester puede que no siempre alcance a decirle lo que es, pero si le da más de 110 no le está diciendo mentiras. No le está diciendo mentiras. A ver qué está diciendo el amigo Manuel Arce. Profe, ¿estos voltajes es la regla para todos los optoacoples? Sí, el voltaje entre 0.9 y 1 voltio es la regla para todos los optoacoples que tengan la función de comparadores de mensajeros del comparador de error. De mensajeros del comparador de error. Ojo pues. Sí, porque hay unos televisores que traen dos optoacoples, Exacto. entonces hay que ver el otro para qué es. Exacto. Entonces, ojo pues. Estos voltajes es la regla para todos los optoacoples y añádale esto, que hagan el oficio que está haciendo este, es decir, mensajeros del comparador de error. Poquito a poco, vamos a ir cogiéndole el tiro a esta regla.
a esta regla. Por ahora, estamos masticando esta fuente que, mejor dicho, como cuando uno estaba chiquito y le daban un helado o una cosa que uno no quería que se le acabara. O cuando me servían un almuerzo y me gustaba mucho la carne, entonces yo me comía todo y dejaba la carne para lo último. Y es así que la tasaba y me la comía a mordisquitos chiquiticos. Eso es lo que vamos a hacer con esta fuente. Comérnosla a mordiscos chiquitos para saborearla bien, porque esta como punto de partida, ya que contiene tantos o todos los elementos que contiene son discretos, nos va a dar mucha leña para luego tener combustible de análisis con las que no son tan discretas como esta.